Bueno, buenas noches a todos. Hoy tengo el placer de tener al doctor Luis Sierra, además de en algunos lugares somos compañeros, pero más que un compañero para mí es un docente. No deja, siempre para mí va a ser un docente. Y también fue competidor de alto rendimiento, así que hoy vamos a hablar lo que es el deporte y el trauma. Ok, gracias Andrés, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo y de compartir esto que ya hemos compartido en otros ámbitos, ¿no? Por lo que hemos Totalmente. platicado. Sí, Y es sí, un tema bien interesante, ¿no? Esto que vamos a trabajar. sí, es un tema, yo creo que la mayoría de la gente anda por ahí, nada más que algunos sabemos canalizarlo por algún camino, ¿no? Exacto, así es. Así que, bueno, Luis, cuando quieras, arrancamos. Antes que nada, te vuelvo a repetir, es un honor poder hacer esto con vos y totalmente agradecido. No, gracias a ti. Eh, Estábamos platicando hace unos minutos eh, y bueno, simplemente manifestando cómo los dos hemos pasado por la misma historia, que es el entrenamiento, digamos, a modo extremo. El deporte tú lo puedes tomar como una recreación, como una cuestión para estar saludable, o ya más allá de eso, como un modo de vida, como un reto, como una pasión, o hasta como algo que raya más allá de lo saludable, que es el alto rendimiento. Yo lo viví así como alto rendimiento porque más o menos de los 17 años a los 22 que entré al internado de medicina, hice deporte de alto rendimiento, hice canotaje, estuve en la selección nacional de canotaje, competí en panamericanos, en mundiales, estuve en el preolímpico de Atlanta, no califiqué para la Un Olimpiada, montón. pero estuve ahí muy cerquita, ¿no? De meterme a ese lugar y entiendo hoy a toro pasado, como decimos en México, no sé si ustedes lo dicen igual, lo que es empujar a tu cuerpo más allá Ah, sí. de donde Bien. debe ser, ¿no? Platícanos un poquito de tu historia también, porque Bien, finalmente es muy parecida, ¿no? sí. Yo arranqué, honestamente, que cuando me di cuenta, ¿no? Que ahí es como que dejé. Tuve siempre una sombra, que fue la de mi padre, que estuvo en el ejército, fue boxeador, bueno, hizo un montón de cosas, fue paracaidista. Entonces arranqué con deportes, primero rugby, me acuerdo. Ok. Así, y no, y lo peor de todo es que yo era una persona que vos me tocaba y lloraba, pero fui a rugby. No me pregunté por qué, fui a rugby. Y así pasé toda mi infancia, ¿no? Siendo una persona que a lo cual recibía bullying y no tenía un lugar de pertenencia, no era reconocido en ningún lugar. Y cuando vine a Rosario fue como que dije, basta. Entré, digamos, en esa megalomía y en esa constelación agresiva, ¿no? De decir, basta, no me pasan por encima más y empezar a estudiar artes marciales. Ujú. Y con eso fui creciendo, me volví competidor de alto rendimiento y tuve la posibilidad de entrenar con mucha gente del ejército que me llevaban. Y era ese, yo creo que en mi caso fue mi trauma, que era el abandono y ese enojo con mi padre, canalizado ahí, ¿no? En vez de deprimirme, no tenía, capaz que estaba depresivo, pero depresivo en simpático, ¿no? O sea, no tenía tiempo para acostarme. Yo tenía que doblegar mi cuerpo y Sí. castigarlo. Y estuviste, digamos, en este lugar también, ¿no? De entrenamiento intenso, de largas jornadas de ejercicio, de a veces poco descanso, porque así yo lo vivía, como me Esa falta hidratación, descansar, me estoy tronando. claro. Yo tenía un entrenador checo que pensaba que éramos checoslovacos y entonces en ese tiempo era todavía checos. Bueno, ya se había dividido, pero él pensaba que teníamos que entrenar al mismo nivel de ellos. Obviamente no teníamos el nivel que tenían los competidores que son los mejores del mundo, ¿no? Al menos están peleando siempre las medallas. Y obviamente nosotros no teníamos las condiciones para entrenar así, pero yo sentía que estaba empujando mi cuerpo o lo estuve empujando más allá de donde podía, incluso a expensas de lesionarme, ¿no?
de volverse ya una obsesión, y esa es la primera palabra que me gustaría recalcar. Eh, Y por una razón, Andrés, y es porque tú mismo me lo dijiste, yo venía de un proceso de desvalorización y yo te diría, yo también, tal vez yo no sufrí bullying como tú, pero finalmente todos tenemos nuestras formas en las que nos sentimos desvalorizados. Tenemos una Totalmente. necesidad. Yo venía de una necesidad de deber ser, de ser el primer hijo de una familia y de este condicionamiento de perfeccionismo, de control, de deber ser, de agradar, de gustar a los demás, de El querer ser mejor. reconocimiento, full. Yo me acuerdo de una frase que decía mi papá que es ganar, perdón, el primer lugar no es lo más importante, es lo único, ¿no? Claro, totalmente. Y yo me compré esas ideas sin que ellos me obligaran a yo entrar en ese lugar, ¿no? Pero finalmente, detrás de esto, y esto lo veo con muchos deportistas que yo veo, muchos deportistas que se consideran de alto rendimiento, y supongo que te pasa igual, que es, tienen una necesidad de ser mejores de lo que creen que son. No sé si puedas comentar algo Sí, de esto. yo creo que la necesidad es, primero, ese reconocimiento y pasar esa sombra, ¿no? Porque tengo una sombra que superar y muchos viven los sueños a través mío. Ahora, es muy difícil laburar con el deportista, porque si le trabajamos los traumas, se termina el deportista. O sea, Sí, exacto. erradicamos todos los deportistas. O sea, es que, o sea, lo que tenemos que intentar, en mi caso, cuando yo trabajo con los peleadores y todo, intento que sea un gatillo o que potencie, pero también Ujú. intento autorregularlos, porque yo me acuerdo en mi época, uno decía, ¿es saludable? No, te hacían deshidratar, bajar de peso de golpe, o subir de peso de golpe, dietas eternas, hacer volumen con kilos y kilos y kilos y hacer potencia y vos tenías un tirón y te ponían deca, íbamos al cenar y te suplementaban entero. El cenar acá es eh, donde está todo el equipo nacional, ¿no? Rendimiento. Ajá. Igual Claro. aquí hay un. Ajá. Y te suplementaban entero, o sea, entero de arriba abajo. Y no Sí, teníamos estas herramientas de conocernos por qué nos rompíamos, ¿no? Era claro. dale para adelante. No, no, te entiendo perfecto. Y probablemente para los que nos miren en este vivo o en esta grabación es el primer gran componente es el fenómeno de desvalorización y revalorización. El no puedo, no me sale, no soy suficiente, perdí, no gané la medalla, no di el tiempo, versus el otro extremo que soy el mejor, soy el primer lugar, di el tiempo, metí el gol. En fin, esta es una balanza que es la megalomanía y la desvalorización. Ambos extremos están desvalorizados, la autodevaluación, ¿no? Y la megalomanía son los dos extremos de la misma moneda, que está presente prácticamente, te diría, en todos los deportistas de alto rendimiento. Sí, Porque tú te tienes que desvalorizar y sentir que no puedes para tú superarte y querer ser mejor. Y cuando en esta balanza te mueves mucho, sin duda, cuando estás en este extremo degradas tus tejidos. Y cuando estás en este extremo inflamas tus el tejidos para tejido. reconstruirlos. Es un tema de catabolismo y anabolismo, o sea, degrado, destruyo mis tejidos y los inflamo y los reconstruyo de nuevo. Y, Y cuando tú le metes carga mecánica a estos procesos muy intensos, te lastimas. claro. Y yo pensaba, ¿no? En mí, digo, uno se pone megalómano cuando está rodeado de gente, pero cuando está solo siempre se juzga, ahí se desvaloriza, ¿no? Llego a mi casa, por más que haya rendido bien, digo, podría haber hecho mejor, podría haber rendido mejor, podría haberlo terminado de otra manera, siempre uno como que se juzga en la Te soledad. perdí. No sé si soy yo o tú. Ahí, Espero regrese, pero finalmente aquí a ver, el tuyo. es una cosa que empuja a la sociedad. Ahí Ahí está, estás. ahí está, se te había ido. Lo que decía mientras te perdiste es, estamos condicionados a ser mejores, a querer ser siempre exitosos y ganadores y aplastar al otro y pasar por Claro, encima. Soy mejor que tú. Esto lo está empujando la sociedad.
muy fuerte. Tú Sí, necesitas ser mejor persona de la que eres, como si no fueras suficiente. Yo siempre digo que cuando tú naces, tú eres perfecto. No hay mejor versión de ti que la que llegó al mundo cuando naciste. Pero hemos sido condicionados de muy chiquitos a tener que buscar el éxito, el poder, el dinero. Y aquí se monta este condicionamiento y este conflicto interno que hoy nos está poniendo una vara muy alta, como decimos en México, y a la cual mucha gente aspira, pero poca gente llega, porque la vara es tan alta que es muy difícil llegar ahí. Entonces estamos empujando a nuestro cuerpo constantemente para ser más bonito, para ser más fuerte, para ser más elegante, para ser más rápido, para brincar más alto, porque además con la moda hoy del wellness y del fitness y de no, la ansiedad y de la antiobesidad, sin duda, esto es un negocio y que muy inteligentemente está siendo empujado por una industria muy grande que se apoya en este tipo de gente que siente que no tiene valor, que está autodevaluada, todo, claro, todo se vende por ese lado. transitando, transitando ahí o del otro lado, en la megalomanía, ¿no? Todo se vende, vos fíjate que todo lo que se vende es, no puede bajar de peso esto, no puede generar músculo esto, no puede esto, esto. Y vos fíjate que yo creo que la mejor parte del deportista, la mejor etapa, es la infancia, cuando te ven en el futuro. ¿Por qué? Porque no estás condicionado. El que juega al fútbol mete 20.000 goles, el que nada va a 100 por hora, el que pelea hace unas patadas acá arriba y de golpe te empiezan a condicionar. Yo el otro día hablaba con mi hijada, te voy a dar un ejemplo, y la entrenadora le dice, estaba en un nacional, le dice, cuando ustedes ganan, ella se patina. Yo me pongo feliz con ustedes. Y cuando pierden, yo sufro con ustedes, le dice. O sea, pero entonces la mató. O sea, si yo estoy sufriendo es culpa tuya, porque perdiste, ¿me entendés? No te podés perder. Claro, O sea, claro. Está puesta la expectativa totalmente sobre ti, de tu familia. Yo veo futbolistas de alto rendimiento, profesionales. Soy el médico del Club América, de las fuerzas básicas, sobre todo. Y todos los días veo esto, ¿no? Papás, entrenadores, médicos que están diseñados para empujar a los atletas. Y está bien. Y tú dijiste algo bien claro que es, si tú le haces entender cuál es el truco, deja de tener sentido. Si claro, tú a Messi le preguntas para qué metes goles, en el fondo hay una desvalorización, hay una totalmente. historia Claro. traumática, hay una historia de querer ser mejor. Y está bien, nos tenemos que desvalorizar para querer ser mejores, pero esto puede llevarse a un extremo enfermo, al punto de lesionarnos y de entrar en tremendas ansiedades. Está demostrado que el llamado vigoréxico es un ser con rasgos claramente obsesivo-compulsivos, muy introvertido o extrovertido, dependiendo de qué lado de la balanza ocupe, y sobre todo con altos índices de estrés y de ansiedad. Y así está el mundo. Mm. Quiere ser fit y hoy la moda es querer ser fit. Y en ese Sí, fit estamos empujando nuestro cuerpo más allá de donde pero es debe de. saludable. Tú dijiste una cosa bien importante que es el niño. El niño no está condicionado. Y yo te diría, y también el adulto como yo, que transformé mi alto rendimiento en un disfrute. Y yo te puedo decir que sigo haciendo canotaje, sigo remando, pero hoy ya llego a la pista, meto mi bote, salgo a remar y oigo el agua, el viento, el sol, miro a los pájaros en el lugar y volando al lado de mí. Me conecto conmigo mismo. Es un conecte Claro. que te hace regresar a esta etapa del niño que no tiene que ser mejor, sino simplemente disfrutar. Y bueno, no sé si viste Dinamarca, no tienen premios. Dinamarca hasta los 18 años no ganan nada. Claro, cuando van a las Ujú. Olimpiadas rompen taquilla, hacen todo. ¿Por qué? Porque para ellos el premio no es importante, lo importante es disfrutar. Entonces ellos no tienen un peso. Imagínate, acá en Argentina están acostumbrados a que tienen un chico que anda bien al fútbol, y lo primero que le dicen, este sí que tiene futuro, este nos va a sacar de la miseria. A toda la familia. ¿Me ¿Entendés? O sea, hubo un caso de dos muchachos, creo que uno de Vélez, después te lo voy a buscar y te lo voy a pasar,
que llegaron a la primera, debutaron y se suicidaron. Sí, Como que cumplieron lo que, ¿me entendés? Hasta acá llegué, no le encontré más sentido a mi vida, se suicidaron. Pero sí, no hay quien acompañe a esos deportistas tampoco. claro. Sí, y ¿Entiendes? el acompañamiento a veces no es muy bueno, porque los psicólogos del deporte, con todo respeto, están metidos en el mismo condicionamiento y hacen lo necesario para que, no todos, obviamente nunca generalizo, pero es algo que veo mucho, ¿no? O sea, el trauma es somático, el trauma es en el cuerpo, lo siente el cuerpo y es una cosa a la que no puedes acceder a través de la plática y la racionalidad. Tendríamos que empezar primero a identificar en qué lado está esa persona, ¿no? Si está desvalorizado, está degradando tejidos Claro. en autoevaluación. Si está en megalomanía, está probablemente inflamando esos tejidos. Y se tendrían que diseñar las cargas para que esta persona, si está balanceado de este lado o del otro, tenga un apoyo sí, sí psicológico, pero más somático, y se diseñara mejor una forma de aplicarle las cargas, porque estamos llenos de lesionados que están Sí, balanceados en este lugar y la parte física no es lo único. El cómo está la persona es a veces mucho más importante que eso. y además yo creo que no enseñan. A mí me pasa que yo tengo un gimnasio acá que se llama Rino Team y bueno, acá hago como, era coach ontológico, me tuve que hacer coach deportivo porque era como que las leyes y todo no sirven, ¿viste? El coach deportivo sí. Ajá. Entonces, yo lo primero que hago, fui con los chicos, los senté todos en una ronda, les hice una respiración, les hice conectar y les dije, bueno, todo lo que estamos acá está pasando un trauma. O sea, pero no están Ujú. solos, esto es una manada, le digo. Todos estamos viviendo lo mismo. O sea, Sí. encuentren la pertenencia, encuentren el lugar, por más que sea un deporte individual, encuentren que está acá, están siendo comprendidos y cuando tienen un mal día, la persona que está adelante se lo está validando ese mal día porque está recibiendo los golpes. Y si no Ujú. puede, le va a pasar a Claro. otro, pero te están validando ese mal humor, ¿me entendés? Sin decirte nada, porque eso también las artes marciales tiene eso, ¿no? Que también capaz que el mismo ego no me puedo quejar de que me está golpeando fuerte. Entonces, Sí. a la larga es una validación también que le haces al otro y hacen descargas. Pero Claro. me pasó la otra vez que colapsó uno y se asustó y eso es lo lindo, poderle explicar por qué colapsa, ¿no? Ujú. El Sí, cortisol, la claro. testosterona, el estrés, la supervivencia, bueno, es lógico, porque se asustan y no, y quedan anulados. Ujú. Sí. Sí, sí, y un poco ahí entra con esto que estás diciendo, el siguiente programa biológico de supervivencia, que es me desconecto de mí mismo, ¿no? Es la constelación del cerebelo. El cerebelo, ya hablamos un poquito de la megalomanía y la autodevaluación, con Ujú. los conflictos de desvalorización, que tocan desde lo estructural al músculo esquelético. El cerebelo tiene que ver con nuestras protecciones, la pleura, el pericardio, el peritoneo, la glándula mamaria, eh, la dermis, son tejidos originados en el mesodermo antiguo. El mesodermo nuevo es el músculo esquelético, el mesodermo antiguo son nuestras protecciones, Totalmente. nuestras corazas. Y aquí entra un poquito el el muro de goma, que es, me estoy desconectando de mis sentimientos y el de los demás, ¿eh? A veces para ser Sí, un sí. peleador necesitas que no te importe lo que le pase a ese, porque lo tienes que golpear. Pero además estás desconectado de tu cuerpo, porque estás siendo agredido y tú tienes que no sentirlo para sobrevivir, porque finalmente es una supervivencia lo que está sucediendo ahí. Entonces, en este muro de goma, en este me desconecto de mi cuerpo, eh, puede incluso entrar ya a niveles más grandes el vago dorsal, que es el colapso, ¿no? Que es Bueno, sí, que ya entra el tronco también, el tronco sí. cerebral. Muchos Ya entra, colapsos, estoy disociado de mí mismo, ¿no? Estoy colapsado, estoy ido, estoy desconectado, estoy disociado de mi cuerpo.
a nivel más Sí. somático es, no siento mi cuerpo, ¿no? Y esto puede ser llevado a, ya en mi área, a no me importa si me lastimo, no me doy cuenta, no me entero si tengo una lesión, porque lo que importa es el objetivo. Yo creo Entonces, que el muro de bomba es muy común, ¿no? sí, yo creo que también, y esto pensándolo más allá de las leyes biológicas y todo, el curso de milagro vos lo escuchaste alguna vez, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí, yo sí. creo que ellos pelean desde la inocencia. Entonces no le están pegando al otro, ¿me entendés? Ni te están, o sea, más allá de bloquear tu cuerpo, es un Ujú. juego. No tienen ese, no están pensando en que van a matar al otro ni que lo. Sí van a ganar, porque van a ganar. Pero me refiero, no hay esa maldad, ¿me entendés? Están como Ujú. peleando desde la inocencia, como una competencia, como, obviamente que te van a ir a golpear al otro. Pero no hay esa Claro, maldad, no hay esa maldad de, no sé si me sé explicar lo que te quiero decir, de daño, ¿no? No en todo, sí, bueno, puede totalmente. tocar alguno que sí, pero Totalmente, porque está conectado el vago ventral. claro, Pero el simpático de te voy a golpear sí, está, full, ¿no? O sea, aquí el chiste es que no se puede desconectar la conexión social, el exacto. entender que es un juego, porque a veces pues, se sale de ahí. Es Sí, muy, cuando y un bueno, partido de fútbol termina en pelea, pues es porque se desconectó el vago ventral y entra y queda el simpático solito, ¿no? Y entro a esta lucha, esta huida. Entonces, y, sí, claro, es algo que está ahí, sin duda, y ¿no? los colapsos más grandes vienen, bueno, justo después de la pelea, ¿no? Ahora sí me puedo colapsar. Ahora no me pega más nadie. Ahora tiene lugar seguro, me puedo. Yo he visto en la última, que yo te pasé el informe, un peleador se había quedado en el suelo, no sabían lo que le pasaba. Claro, le había bajado la glucosa, había bajado el simpático, había bajado todo, se había quedado, subió con mucho miedo, logró Ujú. reaccionar en la pelea, logró defenderse, se dio cuenta que sus golpes también lastimaban al otro. Y a él no le importó Sí, ganar o perder, lo que le importaba era terminar. Claro, cuando terminó, entró al vestuario y colapsó. de colapso, claro, claro, sí, 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 es muy común, ¿no? Digamos que está más activo el simpático y de repente la activación es tan grande que entra el parasimpático y entra el colapso y la disociación, ¿no? Se conecta el tronco De tronco. Chao. y viene un estado semicomatoso y va para abajo el sistema. Sí, y muchos, un knockout, por ejemplo, pues es esto mismo, solo que sucede ahí mismo. Si tú te recibes un golpe suficientemente fuerte, tu sistema identifica amenaza mortal y se colapsa. Se colapsa, Y claro. entonces te desmayas, te disocias, te desconectas, porque ese mecanismo de defensa lo tenemos hace más de 500 millones de años. Cuando la amenaza es grave, me desconecto. Ahí está operando nuestro sistema de supervivencia, todo lo que da. Y yo siempre digo que nos desconectamos porque queremos controlar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo ya sabe defenderse por sí solo con las herramientas que vos le das, si el sistema nervioso no fuera condicionado por la cabeza, sabe qué hacer, sabe qué Sí. hacer. El problema es cuando vos querés hacer una de más o estás pensando en el medio del trayecto de la combinación. Y ahí es Ujú. cuando, sí, ahí cuando colapso, porque es como que también, ¿no? Lo estoy deteniendo a ese sistema nervioso, ¿no? Le estoy yo poniendo un freno. Yo no le estoy Sí, permitiendo al cuerpo hacer el movimiento que corresponde. claro. Sí, sí. O sea, finalmente estamos operando desde nuestros sistemas de supervivencia básicos. Y en tu caso, en cualquier deporte de contacto, de lucha, esta es la realidad. Solamente que está conectado el vago ventral. Pero en ocasiones se desconecta, ¿eh? Y entra totalmente el sistema de supervivencia. Es bien interesante. Y en el Sí. caso de mi deporte, no pasa eso, porque no estás recibiendo golpes, pero finalmente están conectadas otras cosas, ¿no? Pero vos decías en la foto que me mostraste, en esas aguas, son aguas como que decís rápidas. Sí. No es fácil estar Eh, ahí. O sea, no, número de pues goma full. sí, sí, es un deporte muy explosivo y ahí entra el otro componente del vigoréxico. Por ponerle un nombre, no me gusta poner etiquetas, ¿no? Pero
El otro componente es la constelación agresiva. Mm, Es la constelación agresiva, para los que no conocen esto, es el, la mucosa del estómago, de la curvatura menor del estómago, las vías biliares, las vías pancreáticas, desde el lado masculino, compulsivo, masculino compulsivo, y la mucosa del recto en modo introvertido femenino, por decirlo así, obsesión, compulsión, tío, masculino, femenino. Son los dos lados de la moneda, igual que la megalomanía y la desvalorización. La constelación agresiva, cuando se conecta, y esta constelación la tiene tanta gente en el mundo, el recto reacciona a necesito pertenecer, necesito que me mires, necesito que me veas y que me des mi lugar. Y el lado masculino reacciona ante estoy siendo invadido, oprimido, reprimido, dominado y estoy enojado. Tiene que ver con claro, enojo territorial. Estoy enojado porque estoy siendo dominado y eso puede ser, me están ganando la pelea, ¿no? Pero al mismo tiempo es esta necesidad de pertenecer, de ser visto. Esta cosa está conectada y entonces cuando opera en modo masculino, más masculino la constelación es yo te golpeo, yo te gano, yo te aplasto, yo te apachurro. Y cuando estoy más balanceado hacia la introversión, es yo me autolesiono, yo me lastimo, yo canalizo esa agresión hacia adentro. Y cuando se conecta esto con la parte del mesodermo antiguo, esto ya es ectodérmico, esto ya es de relacional, de territorio, de sexualidad, de contacto neurológico. Cuando se juntan esas dos, entonces yo puedo entrar en un lugar muy claro de una necesidad de pertenencia que no estoy teniendo y de sufrir con eso, y de autolastimarme y de hacer pesas y saber que estoy lastimado, pero no me puedo detener, ¿no? No puedo pararme o de canalizar la ira hacia afuera. Y entonces tengo pacientes que me dicen, es que no me puedo, es que estoy lastimado, pero no me puedo detener, tengo que seguir, porque es el único recurso que tengo. No tengo nada más. Si me quitas el deporte, no me queda nada más para liberarme el estrés que tengo adentro. Y ese estrés es una ira reprimida totalmente. que Porque tengo que estar sacando. yo creo que arrancamos con la serotonina, ¿no? Y después ya lo pasamos a tener dopamina. Necesito ir porque necesito ir, necesito descargar. Que para las Sí. personas que vivieron trauma, o sea, como herramienta está bueno porque bajamos esa masa conflictiva. No el conflicto en sí, no el trauma, pero por lo menos hacemos una descarga porque si no explotaríamos. Algunos se tiran al deporte, otros a la bebida, otros, bueno, hay cosas peores, pero eh, Sí. cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? No es una cuestión de juzgar. Pero a lo que voy que llega un momento que necesitas más, no te alcanza. Ujú. Sí, sí, sí. Y esto te lleva a la adicción, sin duda, como tú lo dices, ¿no? O sea, el deporte se vuelve una adicción normalizada, porque no normalizamos que fumes marihuana, Claro, pero el deporte sí está bien, porque de alguna manera tiene un lado de luz que es el lado de salud. Claro que si lo miramos a ver qué tan saludable es un atleta de alto rendimiento, para no, nada. no es muy saludable. La verdad es que no es muy saludable. No, no. Fisiológicamente pasan muchas cosas, Y ¿no? se mienten, porque lo peor de todo es que se mienten. No, yo me cuido de la comida, no te estás matando, no te estás cuidando, te estás Sí, matando. No, que exacto. yo no toman agua, no se hidratan. Sí, Proteína todo el día. Tampoco es bueno proteína todo el día. Y además sí. otra cosa, nuestro sistema nervioso necesita ese mimo, ¿no? Esa de decir, uff, mira lo que comí. Lo necesita tarde o temprano. No podemos estar, si no, ¿cómo no vamos a estar disparados en simpático las 24 horas? Entre que estamos de mal humor, comemos mal, o sea, no nos damos un gusto. Más ya, que te guste el físico cuando te mirás al espejo, todo lo que vos quieras, es un sacrificio enorme. Claro, ¿Cuál es el claro. precio? Y sí. Y también te podría decir que nos volvemos adictos al dolor. El dolor físico y el dolor emocional están muy ligados. Sí, Van muy de la mano. Y hay una modalidad de dolor físico, entre comillas, que se llama neuroplástico, que está totalmente ligado a nuestras tensiones, ansiedades, tristezas y depresiones. Entonces,
A veces la persona con trauma, su sistema nervioso ya está acostumbrado a tener dolor emocional, si quieres. Es un lugar conocido para el sistema nervioso autónomo. Y cuando el sistema ya conoce ese lugar, a pesar de que la mente racional prefrontal sepa que es un lugar que no está bien, ¿no? Que es adictivo, que es peligroso, que no es sano, el cuerpo busca la seguridad. O sea, el sistema nervioso autónomo busca lo conocido, aunque no sea sano, ¿no? Entonces, una persona con mucho trauma que tiene una trauma no gestionado, ¿no? Que tiene una Sí, sí, sí. historia traumática grande, es común que detrás de muchos deportistas haya esta cosa, tienen historias muy fuertes, ¿no? Tienen una historia tan grave de dolor emocional que buscan perpetuar eso. Su sistema busca de nuevo eso, de alguna manera para quererlo sanar. O sea, Y, aquí entran cuestiones y- inconscientes. y ese dolor es como, vaya, yo me río porque yo le digo así siempre, ¿no? Ese dolor es como el clorazepam, apaga mi cabeza. Entonces yo, como no puedo estar conmigo tranquilo, necesito que me golpee, en mi caso, ¿no? En ese momento, necesito hacer horas y horas de entrenamiento y que me golpeen para dormir. Pero el problema es que después te acostumbras tanto, como vos decís, que no dormís, Sí, que sí, ya sí, vivís con el dolor, que ya el dolor es parte tuyo, o sea, es natural. sí. Y bueno, obviamente pueden entrar muchas otras cosas. Puede ser esa persona estar en prófugo, por ejemplo. Prófugo es, tuvo los colectores renales, conflicto de existencia, o sea, me siento vulnerable. Esto viene en personas con mucho trauma. Conflicto de desarraigo, o sea, me siento como pez fuera del agua y conflicto de abandono, me siento solo. A veces estas personas están reteniendo líquidos y Sí, están hinchándose y están aumentando de peso. Y entonces piensan que la razón es que están comiendo demasiado, claro, es que no están haciendo demasiado ejercicio, es que no están siendo suficientes alimentando su autodevaluación. Y lo que pasa es que tienen este tema que se conecta muy fácilmente en una persona con trauma y no totalmente. pueden bajar de peso. Y entonces se ponen más a dieta, la dieta los mete en carencia, la carencia afecta al hígado, Más en profundidad. meten en tensión, ansiedad y en carencia y retienen más grasa porque el cuerpo se percibe en carencia. Es súper fuerte, Sí, y se dispara el cortisol también. Todo, tener un claro, conjunto de todo para arriba. O sea, todo y va para arriba. Por eso es que, por eso es que cuando se lleva al extremo esta cosa del fitness y del entrenamiento, puede llegar a lugares increíblemente tensos que lleven a una persona a la ansiedad extrema, a los ataques de pánico, a sí, degradarse, devaluarse, lesionarse, ¿no? O a niveles de vagotonías dorsales compatibles con la famosa depresión, que te puede llevar, si tú no eres bien llevado, hasta como tú decías, a suicidarte. además yo creo que tiene que ser como una escalera, ¿no? Como subo, después tengo que bajar lentamente. Porque muchos suben nada más. Y llega un momento que tu cuerpo no va a rendir lo mismo que cuando vos tenías 18. Sí, Y caen de allá arriba como si fuera, ¿me entendés? Pasan los jugadores, más allá, bueno, está bien, tenemos jugadores como, qué sé yo, Messi, Ronaldo, que son genios. Pero pasan jugadores que tienen 40 años y quieren correr como si tuvieran 20. Y va a llegar un momento que tu cuerpo no va a dar más. Y si vos no bajaste progresivamente, no podés cortar de un día para el otro. Porque tu sí, cuerpo viene acostumbrado, y volvemos a lo mismo, ¿no? Seguimos estando en trauma, porque si estamos a ese nivel, seguimos estando en trauma. No es que el trauma se trabajó. Y tu cuerpo va a mm, necesitar esa descarga. Cuando vos te encontrés que esa descarga no la podés hacer más, el trauma no está trabajado y no estás trabajando el trauma, y ni encima no tenés conocimiento de por qué realmente te mueves, sí, y es la peor etapa. sí, 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 desde eso hasta una dismorfia, que es como la anorexia, ¿no? O sea, ya tengo una alteración y de la imagen de mi cuerpo, de me veo en el espejo y no me veo suficientemente fuerte, no me veo suficientemente bonito, no me veo... Y siempre se está empujando para querer hacerlo mejor, hasta llegar a un punto de obsesión en el que la persona termina estando profundamente vacía.
porque se ha salido del disfrute, como lo platicábamos hace rato, del, ¿Eh? del, del disfrutar el deporte simplemente por hacerlo y por moverse, ¿no? Estamos diseñados como animales para movilizarnos y movernos con alegría, sin tensión. Por eso es que hay grandes abordajes terapéuticos a través del movimiento fluido, ¿no? Del baile, la danza o algunas estrategias a través de la movilidad, porque eso lo que empieza a hacer es empezar a reconectar tu cuerpo de nuevo, empezarte a encuerpar, Toma a presencia. arraigar otra vez en tu cuerpo. ¿Sí? Y bueno, pues cuando tú Bueno, miras toda la patología que hay detrás, lo primero que piensas es, y tú lo dijiste muy bien, es, bueno, si le quito a esta persona esto, ya no va a meter goles. olvídate. O sea, se vuelve tu modo de vida, tu razón de existir. Entonces, ¿cómo hacerle para que esa persona pueda mirar todo esto? Tú y yo tal vez tenemos la bendición de que, yo por lo menos te hablo de mí, en una crisis de vida vi todo esto, lo entendí y perdí el sentido a competir. Entonces veo los partidos del mundial y me vale sombrilla quién gane y Ah, quién me pasa pierda. igual. No tengo ninguna intención de estar compitiendo. Ya no me interesa competir, ni me interesan las competencias, porque veo además lo que está detrás, lo que está empujando detrás de estas cosas, ¿no? Es muy cruel el deporte. Lo que la gente no sabe que es muy cruel el deporte. Yo trabajo acá con un médico, Pablo Colela, que creo que, bueno, vos fuiste docente de él, que es traumatólogo, y un día estábamos trabajando con un jugador, y obviamente no voy a dar nombre, pero el representante lo que me decía a mí es, le decía a Pablo, mira, no me importa lo que le hagan. Tiene que facturar. Hace 2 semanas que no patee una pelota. No me interesa. Que facture. O sea, ¿cómo podés hacerlo sentir bien a ese, que encima un joven, ¿eh? Hay un adolescente, ¿cómo lo podés hacer sentir bien al adolescente si el que lo tiene que cuidar lo está tratando como, ¿me entendés? No sé, un pedazo de carne, tiene que facturar. Una cosa, Claro, no me claro. importa, que facture, o sea, no me interesa. Yo pago lo que tengo que pagar, pero que facture. Entonces, Sí, ¿cómo, me entendés? Ya de por sí, yo creo que hay falta de conocimiento de los deportistas y de la gente que maneja a los deportistas. O sea, porque si los trataran sí, mejor, tendrían más alto rendimiento. sí. Mira, en ese sentido yo te puedo decir que veo futbolistas y que estoy metido en este lugar. Yo tengo la gran bendición de que el club, que es Club América, donde trabajo, con a los que ayudo, me han aceptado que vea por el niño por encima Ah, bueno. Claro que es muy diferente a nivel fuerzas básicas que a nivel ya profesional, pero suponiendo un niño de 16, 17 años que se rompe un menisco, así tan fácil como, además es súper común. Yo los reparo y sé que si yo le quitara el menisco, va a regresar ese niño a jugar en 3 semanas. Y una reparación meniscal te saca del juego entre 4 y 6 meses. Pero yo siempre he velado por el niño por encima de los intereses del club y afortunadamente hasta hoy me lo han aceptado y además se los aplaudo, ¿eh? Pero encima veo a los papás que ya quieren que regrese y al mismo niño que quiere ya regresar, porque finalmente esa es su vida. El problema es que se vuelve tu vida, echas todos los huevos a la misma canasta, no tienen más recursos, no tienen más forma de salir adelante, salvo empujar todo esto hasta que sea profesional y nos, como tú dijiste, nos saque de pobres a todos. Pero creo que podemos conscientemente evidenciar esto y decir, primero es el jugador, no Totalmente. importa el club. Y el día que no me empiecen a cuadrar esto, y el día que me empiecen a empujar, pues entonces tal vez yo decidiré si quiero seguir haciéndolo, ¿no? Yo no voy a quitar meniscos solo porque al club le interesa que regresen rápido. No, una locura. Entonces, es muy fuerte estar metido en Sí, el sí. sistema, ver lo que está Es que lo que pasando. la gente no sabe, ¿no? Esto es lo que creo, no todo el mundo sabe. Yo no lo sabía, yo hasta leer los mensajes que yo digo, no, o sea, me agarró puro ajeno, ¿me entendés? O sea, el trato a la persona.
y los mismos entrenadores que, a ver, toda persona que tiene alguien que lo maneja y un entrenador es una autoridad y es como un padre. Si esa persona no te reconoce y vos no sentís el afecto que tenés que sentir, lo estás Sí, desvalorizando. Porque yo busco el sí, reconocimiento de él, que me lleve a jugar, que firme, que, ¿me entendés? Él es, para mí, él es todo. Él es el segundo padre. sí, sin duda. Mira, yo he tenido bien bonitas experiencias con atletas de alto rendimiento en los que abro todo esto. Por eso es que me entusiasmó mucho que me propusieras hacer una grabación como esta, porque he recibido muchas manifestaciones de gracias, o sea, ya me pude ver. Y creo que esa es la clave. O sea, no te vamos a quitar tu desvalorización, no te vamos a quitar tu muro de goma. No te vamos a quitar tu constelación agresiva, no te vamos a quitar tu prófugo de encima, no vamos a quitarte tu dismorfia. Claro que le puedes bajar 3 rayitas y la forma de hacerlo es, primero, deberás cuestionarte y decir, a ver, ¿para qué? El para qué estoy haciendo esto es clave. Claro, sí. Es, ¿qué hay detrás de todo esto? El chiste es que la gente se empiece a ver y decir, ok, bienvenido. Y todo esto sí, sí está conmigo. Pero si yo lo miro inteligentemente, puedo crear un crecimiento de esto y una evolución y poder entenderme mejor. O sea, no se trata de que yo me quite todo esto de encima, porque además no se quita, no son manchas. Así es nuestra personalidad. Yo te puedo decir que yo me he llevado esta personalidad de deportista a mi trabajo y como cirujano también me desvalorizo y también me revalorizo y también entro en megalomanía y autodevaluación y cuando estoy haciendo una cirugía también entra mi constelación agresiva porque tengo que ir a cortar a esa persona. Y Claro, también entra mi muro de goma porque tengo que no desconectarme transitoriamente de sentimientos. El problema es que cuando termina la cirugía, me tengo que quitar la bata claro, y volverme persona otra vez. Y esa es la cosa más difícil. El observarte te cambia sin duda. Es empezar a hacer, a generar intuición de lo que te está pasando y de la historia de dónde viene esto. Y eso a veces hace que la persona pierda el sentido, como me pasó a mí. Perdí el sentido de la competencia. yo me Y está acuerdo bien, que yo lo agradezco y soy feliz por eso, haber transformado mi deporte en un disfrute. Y a claro, porque veces además se pues, te vuelve, quedas ahí. es horrible porque se vuelve un sacrificio. O sea, Sí. dejamos de disfrutarlo. Yo me acuerdo que cuando pusieron los primeros carteles en Rosario que yo iba a pelear y me vi ahí, yo también era chico, ¿no? Digo, ya lo pasé a mi viejo. El primero que se me vino a la mente, ¿no? Fíjate qué locura. Ujú. Y creo que duré 2 meses peleando más y no peleé nunca más. Fue como que dije, ¿y ahora qué? Y ahí empecé a Sí. trabajar todo esto, bueno, empecé a conocer, no empecé a laburarlo, pero después fue como mi pregunta, ¿y ahora qué? ¿Está Ujú. vivo tu viejo para que te vea? No. ¿Te reconoció alguien? No. ¿Pudiste hacer algo? No. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Sí, ¿Entendés? Y me di sí, mi vuelta y me bajé. claro. Ya no tenía más Y, sentido para mí. claro, y cuando te bajas, te conectas con el amor puro y propio, que no tiene que ver con el reconocimiento externo, ¿no? Te empiezas a mirar y cuando te empiezas a mirar, te empiezas a querer mucho, sin entrar esta megalomanía y este egocentrismo y este egolatrismo, ¿no? Y bajar las armas completamente. Sí, bueno, acá Y están las te armas. sales de la autodevaluación, te empiezas a querer por lo que eres, con tu lado de luz y tu lado de sombra. Y cuando eso llega, se cae la máscara. Y eso no quiere decir que te la puedas poner otra vez, porque ese es el camino de un deportista que llega a estos lugares, ¿no? A estos niveles. Te puedes volver a poner el disfraz, está bien. Además, sería ingenuo pensar que no va a volver a suceder. Yo veo a tantos amigos médicos tremendamente metidos en la megalomanía. Ya me da risa, ¿no? Mal. Bueno, la pasión, ¿eh? O sea, lo veo y yo nada más
los miro y digo, ok, bueno, pues no, no se da cuenta que está metido en este lugar. Y un poquito Y agresivo también, ¿eh? Hay un par que son un claro, poquito para contestar y para, o sea, claro, y en el muro de goma, o sea, en no siento, no me importa. A mí no me importa lo que tú sientas. A mí me importa arreglarte la rodilla, pero qué sientas no me interesa, ¿no? O sea, creo que cada uno tiene su camino. Simplemente lo que yo puedo decir es, para mí ha sido muy lindo tomar conciencia y no lo estoy reprimiendo y no digo que está mal, para mí no hay bienes ni males. Para mí las cosas son como son y está bien. El chiste es verlo, porque cuando lo ves, eh, puedes meterte al papel o salirte de él conscientemente. Si además, cuando tú, ajá, cuando tú estás adentro del papel para siempre, llegas a estos lugares extremos donde platicamos. Cuando tú bueno, te puedes luxar de ahí y regresarte a un lugar más tranquilo, entonces la vida se vuelve mucho más bonita. a mí me pasa hasta el día de hoy, de a poco, cada vez menos, ¿no? Como la pasé tan mal, a mí me molestaba hasta los abrazos. Yo cuando, y más Mm, cuando peleaba, me iba a tocar y yo ya me ponía un guardia, ya sé, con las manos, y capaz que me venían a abrazar y yo ya. Bueno, y mis propios amigos, y sin ir más lejos el grupo de Rodri también, como empezaron a ver que eso me incomodaba, claro, vienen entre 40 y me abrazan y yo en el medio así. Y hasta que me fui relajando, porque digo, no tengo que tener las armas arriba. Si nadie más me va a lastimar, ¿por qué tengo las armas arriba? Y tampoco me lastimaron, fue lo que me tocó vivir y nadie está obligado a nada y el que quiere te va a criar, el que quiere no, y no porque yo haya vivido así, quiere decir que todo el resto del mundo está malo o son malos, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, claro. y si alguno será malo, se correrá de mi vida y también tendrá sus conflictos por ser así, ¿no? Algo hará que sea de esa manera. Entonces empecé a permitirme eso y hacerlo consciente de mi cuerpo, porque para mi cuerpo era una alerta. Y ahora lo Ujú. siento, ¿me entendés? Entonces como que me permito sentirlo y también me valido que no soy ni menos hombre, ni débil, ni lo que yo sentía antes, porque en realidad creo que hacer artes marciales fue por eso, ¿no? Eh, para dejar de llorar, para dejar de sentirme solo, para decir yo puedo con el mundo y para poner una barrera que diga, no, pará, lo voy a pensar dos veces antes de ir a molestarme. Sí. Y hoy digo, no tiene sentido, es como el muro de Berlín, ¿no? Tirémoslo abajo y reconectemos de nuevo. O sea, ya está, ese muro no Es, sirve más. es conectarte con tu ser vulnerable. Hay cosas son tan valientes como pocas cosas son tan valientes como conectarte con tu vulnerabilidad. Todos lo somos. Todos somos tan frágiles. Esa es la realidad, ¿Sí? ¿no? Y en esa fragilidad necesitamos defendernos a veces, pero cuando tú de veras puedes mirar tu vulnerabilidad, mirar tu imperfección, mirar tus bendiciones, tus ventajas y tus lados que necesitan atención, ¿no? Y creo que gran parte del camino de la vida es mirar tu luz y tu sombra, que a muchos no les gustan estas palabras, ¿no? Pero digamos que sí creo que hay un ser condicionado en cada uno de nosotros y un ser de luz que está adentro, que lo puede mirar, ¿no? Sí. Y ese ser condicionado es una máscara que nos ponemos, es una personalidad que nos adjudicamos, son protectores internos que están entrando a la escena para hacernos sobrevivir y esos protectores son gerentes de nuestra ansiedad, son bomberos que apagan nuestros fuegos y son recluidos, son seres que están recluidos en lo más profundo de nuestras mazmorras internas. Y esa es nuestra personalidad. Y a eso yo le llamo lado oscuro. Tal vez está mal decirlo así, pero es una máscara que nos ponemos para sobrevivir. Y debajo Bueno, hay un ser que nos está mirando, que a veces lo tenemos un poquito olvidado y cuando tú te das la oportunidad de simplemente de conectar un poquito con esa parte que es libre, eh, la vida se vuelve mucho más rica porque puedes
ponerte y quitarte el disfraz, como lo decía, ¿no? Bien. Creo que una de las grandes cosas es validar también ese dolor y ese enojo, permitirnos pasar, ¿no? 24 o 48 horitas sintiendo eso, frustración, enojo, ira, y ahí reconectar. Porque es como que uno no se lo permite sentir. Entonces como que lo quiero cortar ya, lo corto. Y lo único que hacemos cortándolo es cargar cada vez más, ¿no? Entonces como dicen, ¿no? La noche oscura, creo que uno la tiene que vivir y pasar. Zapatear, Sí, enojarse con Dios, con la vida y con el mundo, porque estamos en nuestro derecho a enojarnos con Dios, con la vida y con el mundo. Tomar aire, reconectar con nuestra respiración, así, bueno, ahora sí, ya está. Me claro. doy por vencido. ¿Qué hacemos? Y que se Sí, acomode. Basta de luchar, ¿no? Estamos, yo el otro sí. día calculaba, digo, nací, tuve los traumas que tuve en mi infancia. De grande quise seguir reparándolo, tuve más traumas. Recién ahora me estoy acomodando, o sea, tengo 45 años de lucha. ¿Qué me voy a Ujú. llevar al cajón? 45 años de lucha, ¿en serio? Bueno, ¿cuándo empezamos a reconectar para disfrutar, no? O Sí, sea, claro. ¿en qué momento voy a decir, che, porque yo creo que la gran pregunta sería, ¿en qué momento de tu vida fuiste feliz? O no, o tuviste paz, no vayamos a la felicidad. ¿En qué momento tuviste paz? Sí, ¿Eh? exacto. Y ¿No? estamos, que el deporte, que el trabajo, que la familia, que todo, a todo le encontramos algo. Sí. O sea, el empezar a observar permea todas tus áreas de la vida y te permite dejar de pelear con tus protectores internos. O sea, si tengo ira reprimida, a ver, mírala, mira esa ira. La ira tiene un lado de luz y un lado de sombra. Cuando la ira está conectada de modo positivo, por decirlo así, la ira te empuja a hacer estas cosas, estas hazañas, ganar estas medallas. Pero en un lado negativo ya te lleva a Tanto. lastimarte, ¿no? El chiste es ver a la ira y decir, bienvenida, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Cuando normalmente entra en una herida, la Sí. ira entra en una herida en la infancia, Una ¿no? injusticia mal. Sí. Lo que nosotros le llamamos injusticia, ¿no? Hay que ver, vuelvo a repetir. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué miedos tienes? O sea, es platicar con tus protectores, ¿no? ¿Y qué miedos tienes? ¿Qué pasaría si no entras a este lugar? Yo he hecho ejercicios así, cuando veo que la ira llega, por ejemplo, es, a ver, bienvenida, ya hasta tengo un dibujo que para mí es la ira, ¿no? Y entonces la miro y digo, a ver, ¿qué pasaría si no entras aquí? O sea, ¿habría algún problema? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás queriendo hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué miedo tienes? Lo empiezas a tranquilizar y entonces puedes darle luz a esa ira y canalizarla hacia un lado que no lastime a alguien más, ¿no? O sea, el mirar estas partes que te están protegiendo y el adicto al deporte tiene muchísimas partes que lo están protegiendo. Entonces, Sí. también puedes transitar por la vida en ese lugar, Yo siempre me pero, pregunté, ¿no? pero puedes llegar a un lugar muy complicado de tu vida. Es empezarlo a mirar. Sí, yo siempre me pregunté y fue una de las maneras que tuve, creo que, de perdonar a mis padres, que siempre digo que los perdoné y a veces me enojo igual, porque se me activa un riel y no perdoné un carajo y tengo que seguir trabajándolo, pero el ego te dice, ya lo perdonaste, está todo bien, y después te dicen algo y vos te enervás, ¿viste? Eh, yo creo que Sí. lo que yo tuve que hacer, además de reconocer esos enojos, fue sacar la ética y moral. Y entender que, por ejemplo, ser padre no quiere decir que están obligados a criarte, ser padre no quiere decir que están obligados a acompañarte, que cada uno actúa de como quiere, que le pone si está Ujú. bien o mal, son nuestras creencias y nuestras enseñanzas, o lo que nosotros entendemos por estar bien o mal de nuestra sociedad, porque capaz que acá está mal, no sé, sentarme de taxista, y capaz que en México estar parado está mal y hay que sentarse, ¿entendés? No se puede ser al revés, ¿por qué no? Entonces yo creo Sí. que hay que sacar esa ética y moral que nos mantiene dormidos también, ¿no? Porque uno Ujú. puede ser buena persona, pero no por eso voy a estar juzgándote lo que voy a hacer o no, porque lo único que hace es lo que yo te juzgue. Bueno, capaz que no Sí. estaban preparados, capaz que no tenían las herramientas necesarias, capaz que no querían. ¿Y cuál es el problema si no querían? ¿Que está mal no Exacto. querer?
sí. Por algún lado fue valioso porque por lo menos me tuvieron. O sea, decidieron tenerme, entonces fue valioso. Pero también me Claro. puse a pensar, digo, ¿está mal? Entonces yo cuando dejé pelear me puse a pensar todas esas cosas, ¿no? Y fue como que Ujú. se me apagó el deporte. Fue como que hizo así y dije, bueno, acá te la lleva el motor, apagar el motor. Listo. Sí. Empezaste, te miraste a ti, empezaste a mirar tu necesidad real. Entendiste que venía de una herida infantil. Y cuando lo entiendes, todo el telón cae, ¿no? Y todo se desploma, todo el constructo que has puesto encima. Y cuando miras eso, es muy bonito mirarlo, es un camino bonito que te lleva simplemente a veces a tener paz interna y a veces no, a veces quieres No, empujar a los demás a que encuentren el mismo camino. Y es cuestionable si es correcto o no. Otra vez no hay correcto ni volvemos a incorrecto, pecar en lo mismo. pero, pero sin duda tal vez para el que nos escucha está bien todo esto. No, No, no hay error. Y los mecanismos de supervivencia que están ahí son totalmente inteligentes. Solo mírate, solo ve lo que hay detrás, solo sana tu historia, solo ve tus heridas, solo pon en su justo lugar a papá y a mamá, porque de ahí vienen casi todas los temas que estamos no. sufriendo, ¿sí? Y, y con esto puedes encontrar, abrir puertas a caminos muy bonitos. Ah, sí, a mí, sí. Yo también otra cosa, si la sociedad entendiera que con tan poquito podemos hacer tanto bien, a veces no hay que Ujú, ni decirle al otro qué hacer. A veces con validar, con tener presencia, con un silencio. A mí me pasó algo ujú, muy bonito, no voy a dar los nombres porque sé que no les gusta, pero bueno, yo fui ujú. becado por dos personas que para mí no fue el tema de la plata, para mí fue el lugar de pertenencia. Dije, pertenezco a un lugar. Me Ujú. reconocieron dos personas, no sé por qué, ellos tendrán su motivo, pero fue la primera vez que me sentí que pertenecía, ¿me entendés? Y con Sí, tan poquito detalle, logras tanto, sí, que si la sociedad entendiera eso, creo que sería increíble porque no necesitas grandes cosas. A veces las personas necesitan, fíjate qué detalle mínimo, o sea, y para mí fue, uf, y no por un tema económico, más allá que tampoco podía económicamente, ¿no? Fue ujú, la pertenencia, o como estoy haciendo el video con ustedes, que me apoyaron en todo lo que hice, el decir encontré un lugar, un espacio, no soy ujú. el único loco, nos entendemos, ¿me entendés? Es como que, no sé, como que mi vida cambió de un día para el otro y Ajá, con tan poquito, ¿no? Pero claro. no, tenemos que pecar y querer opinar. Y el terapeuta también, ¿eh? Porque el terapeuta muchas veces quiere decirle qué tiene que hacer la otra persona o querer corregirle cosas que no tiene por qué corregirle. Sí, esto es un trabajo que tenemos que empezar a mirar todos. Desde el mismo atleta, el entrenador, los papás Todo, del no, atleta, los médicos, los fisioterapeutas, los preparadores físicos, en fin, los, todo lo que gira alrededor de una persona que hace deporte y que se entusiasma hasta llegar a niveles de autolesión, es un mundo que hay que empezar a mirar y creo que vale la pena simplemente generar esta intuición. Estamos acariciando la hora, no sé si quieras como empezar a cerrar para que no se haga muy perfecto. largo. Sí, 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 Luis. Sí, yo que sería, creo que si algo que sería lindo es que el atleta pudiera decidir hasta cuándo, ¿no? Sé que me muevo por trauma, voy a hacer este trauma para llegar, no sé, al profesionalismo, pero acá corto. Y cuando corto Sí, sé lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que trabajar mi trauma. exacto. Sí, Sí. Sí, es un camino que en algún momento de la vida tiene que llegar. El que yo me mire y mire hacia atrás y me dé la oportunidad de sanar mi historia, de sanarme a mí, de mirarme y de quererme mucho. totalmente. Bueno, creo que este es el mejor cierre que se podría haber esperado. Así que, Ujú. Luis, te agradezco nuevamente. La verdad que me encanta y me apasiona todo esto, como siempre lo hablamos. Y bueno, ya saldrán más cosas sobre esto.
en algún otro momento.